Pablo, Francisco Wilhelmsen, venimos trabajando desde hace años, especialmente los proyectos de arquitectura y arqueología industrial. Esto es, ustedes piensen en esa escala, la escala industrial, la escala de la logística, la escala de la economía de la aglomeración, la escala de la geografía. Es un territorio muy estudiado desde un punto de vista racional para permitir la productividad justamente de lo que hace el ser humano en sociedad. Por eso, inclusive uno de las referencias, Max Weber, ¿escucharon hablar de Max Weber? Padre de la sociología moderna. Bueno, él divide entre sociedad y comunidad, por lo que hace es discutir justamente dónde vivimos. Si es una sociedad, se dice Gesellschaft, en alemán. Todo para adelante, Gesellschaft. Wir finden uns hier, wir sprechen darüber und wir produzieren, ¿no? Industria. Hay que producir y entonces nos ponemos de acuerdo con eso. Por eso Alemania hoy en día, fíjense que las cooperativas en Alemania representan un 40% de la economía de todo ese monstruo de producción industrial. Claro, las luchas obreras siempre estuvieron, pero hay que verlo todo en cada lugar. Y por eso Max Weber era un protagonista perfecto para mirar todo eso. Y Weber tenía parientes en Buenos Aires y en Argentina. Escribió un famoso artículo de las colonias, de los colonos de Santa Fe, donde, claro, los colonos llegaban a Europa y arrendaban la tierra. Arrendaban la tierra a la compañía que eran los Bungibón. En ese momento, piensen, en 1880 empieza Bungibón. En 1834 llega el primer búnker a la Argentina. Entonces, Weber se escribía, che, ¿cómo andan los primos de Buenos Aires? Uno se le quemó la barraca, pero qué raro, si la lana no se prende el fuego. Pero bueno, se quemó lo mismo. Entonces decía, bueno, mandale saludos, y así fue viviendo los Born y la segunda tanda de los bunkers. Entonces Max Weber escribe que les arrendaban y de repente una sequía les arruinaba la vida. Entonces estaban endeudados porque tenían que pagar el arrendamiento. Entonces busca además, le vendía la soga para ahorcarse, para comer. Estaba completo. Pero bueno, últimamente los historiadores alemanes encontraron que Bunge tenía otras relaciones con los Bunge. Y no eran solamente los Bunge ligados al emperador Leopoldo de Bélgica, el emperador de Bélgica, el Congo belga, el caucho, por ejemplo, ¿no? Y los Bunge en Alemania, en Holanda y en Alemania, Holanda y Bélgica. Bueno, de ahí que Pablo Wilhelmsen es de origen belga. En mi caso yo tengo origen gallego y origen alemán. Así que, bien, dura cabeza, vamos para adelante con esto. Entonces, esa idea de la sociedad o de la comunidad es un poco lo que nos representa cómo se divide la tierra. Digo, pensar en la ciudad, en el ámbito racional, de cómo se parcelan los lotes, se hicieron los famosos loteos para autoconstrucción, pero en lo casco histórico siempre se mantenía determinado estatus. Y me parece que ustedes saben el estatus que tenían los Zamora, ¿no? Ya estuvieron con el doctor De Masi, y a De Masi le gusta retratar a Lomas como la pequeña París. ¿No es cierto? ¿Lo dijo? Lo dijo ahí también. Eso, sí, confirmado. Entonces, el camino entre San Isidro y La Plata, había que parar en Lomas, que era París. En fin, mal el ferrocarril luego, ¿no? Pero bueno, todos estos paisajes, entonces, que son paisajes culturales, porque tanto la navegación como las chimeneas, las calles, las protestas, son paisajes que podemos denominar culturales. Y justamente acá, culturales e industriales, está la referencia, no sé si se puede ver un poquito mejor, a el volumen que editó Pablo Wilhelmsen sobre paisajes y saberes. O sea,
si quieren leer la compilación completa, todos los diferentes puntos de vista, así creo que está, ¿no? ¿Así? No, es oscuro. Pero no se me duerma. Ahí. La idea es que está este volumen en internet. Ustedes entran en el Instituto de Arte Americano a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, ponen IAA y ahí van a encontrar este volumen, que es el último volumen de los anales del Instituto de Arte Americano, donde están diferentes artículos sobre los paisajes y saberes. Y mi presentación de hoy tiene que ver con los paisajes industriales. Entonces, vamos a repasar desde el punto de vista arqueológico cuáles son las teorías, los enfoques, las perspectivas que están hoy en día vigentes sobre los paisajes industriales. Muy bien. Así que este es el objetivo, ver las teorías y métodos que hay para el estudio teórico y práctico desde las ciencias patrimoniales, porque también debemos definir que hay un campo de la ciencia que son las ciencias del patrimonio. Y esas ciencias del patrimonio, bueno, tienen que ver con la restauración, que son interdisciplinarias, tienen que ver con la conservación del patrimonio, pueden hasta las ciencias del patrimonio podemos inclusive englobar a las ciencias biológicas y naturales que conservan los ambientes, como por ejemplo nuestros 49 parques nacionales. Parques nacionales y áreas protegidas. Imagínense cuánto trabajo hay ahí. 49. La provincia, hoy volvimos con Gustavo Candela, acá mi colega, el día lunes de Martín García. La provincia tiene 30 parques, 30 y 100 guardaparques para los 30 parques. Nada. Es decir, ahí falta por todos lados. Pereira ahora ni que hablar, ¿no? La cuestión es entonces que todos estos conocimientos los tenemos que aplicar al manejo de los paisajes, que son paisajes culturales públicos en procesos de patrimonialización. La patrimonialización, es decir, aquello que se convierte en lo que la Constitución Nacional tiene previsto como patrimonio natural, cultural, es decir, el derecho al ambiente sano, el derecho a la historia, el derecho a la conservación de las formas físicas del pasado, está incluida en la Constitución. En la Constitución de la provincia es aún mejor, es más explícito. Dice directamente que el patrimonio arqueológico de la provincia tiene rango constitucional. O sea, es aún más importante. Muy encima. Por eso vamos a hacer una especie de fe de arqueo, es decir, qué capacidades tenemos nosotros, es decir, capacidad como arqueo, ¿no? Qué capacidad tenemos de reunir las experiencias y poder entender cómo manejar, ¿no? Por eso vamos a ver definiciones y modelos científicos de la arqueología industrial. Una de esas definiciones es del ICOMOS de Cuyo y del Comité Internacional de Patrimonio Industrial, el TICI, en su sigla en inglés. Y dice, aquellos paisajes culturales incluyen los paisajes industriales y están integrados a un paisaje claramente definido, diseñado y creado intencionalmente por el hombre. Y acá da, bueno, estos ejemplos: centros de recreo, balnearios, terrenos industriales y terrenos comerciales. Es decir, eso está pensado antes de hacerlo. Y entonces la obra tiene que representar la idea, es básicamente una definición de modernidad. Es decir, de que la razón puede construir un espacio con los objetivos que se tienen, ¿no? Ya sea comercial, industrial o de recreo. Otra definición dice que el concepto de paisaje industrial nos proporciona una comprensión amplia y totalizadora de los conjuntos a distintos niveles de su articulación, de manera que todos sus elementos se subordinen a un sistema coherente, aunque no haya continuidad de ellos en el espacio. Claro, es una definición que tiene en cuenta la logística. Como yo les decía,
hay distritos y parques industriales hoy en día, ¿no? Estos parques industriales se basan por el conocimiento geográfico que se formatizó a través de varias industrias juntas, ahorran, tienen economía por estar juntas. Entonces el flete que viene de los suministros viene un flete para todos. O al revés, la logística cuando se distribuye, y eso hace que aunque no haya continuidad, están juntos. La próxima. Pero claro, una cosa es eso y otra es la historia de la tecnología. Acá tenemos a George Stephenson, que es el padre de los ferrocarriles. ¿Qué tema? Los ferrocarriles. Y bueno, acá está la locomotora que está conservada todavía en 1830, está en un museo. Y este eran los primeros trenes de pasajeros, 1830. Es decir, que esto es patrimonio industrial, tanto el objeto, el artefacto, la maquinaria, como las representaciones del mismo, que son los grabados, los documentos, las fotografías, todo eso. Muy bien, ¿otra? Pero imagínense ustedes, esto es una estación de tren, entraba el ferrocarril en Liverpool que entraba a un túnel. Esta imagen parece una imagen futurística, ¿no? Pero ¿dónde está el tren? Uno se pregunta. ¿Cómo me tomo el tren para ir para otro lado? Bueno, a través de un túnel. 1830, fíjense. Y eso está ahí. Funcionó desde entonces. Y por supuesto, acá se ve un mito del vapor, ¿no? ¿Otra? Es decir, que tenemos formas y marcas de quienes dieron vida a los artefactos, la gente que vive cerca de las máquinas, los objetos de la producción, es otra de las definiciones que tenemos de los paisajes culturales industriales. Y esta definición de Carlos Paz, combinado con Sosa, es de Olavarría, es decir, donde también era la capital del trabajo, ¿no? Olavarría, nada menos, con toda la minería que tenía la industria asociada a eso. ¿Otra? Una definición diferente es esta, de un blog dedicado a rescatar del olvido estaciones, objetos, historias de nuestro quehacer ferroviario, no con la rigurosidad de un experto en la materia, sino solo con el respeto que tal gesta heroica se merece. Bien, una definición de blog, de arqueología ferroviaria, ¿no? Hacer algo noble. Bueno, por eso puse esta foto del Archivo General de la Nación y no me entró en los créditos de quienes están acá, pero es el momento de inauguración de la primera esclusa de Puerto Madero, 1897, la Dársena Sur, y se imaginarán quiénes están acá, sentados y parados atrás, ¿no? Todos los representantes de una época. La Florina. Ahora, si esto lleva a que la gesta heroica que se merece, es otro tema. Pero está la atención. Bueno, otra. Lo cierto es que la Argentina tiene 47.000 kilómetros de vías y paisajes industriales que, como vimos antes, que aunque estén separados, están unidos, implican la representación de recopilación de la vida de muchísimas personas. Tenemos un conducto que ahora es el Internet, pero antes era el ferrocarril, o era el telégrafo, o era el correo neumático, o lo que sea que nos unía y nos hacía hablar el mismo lenguaje. Al mismo tiempo que tenemos la educación, tenemos también la comunicación. Es decir, que todos estos paisajes conducen órdenes, ¿no es cierto? Órdenes institucionales, la historia de las escuelas, que estábamos hablando de la Biblioteca Venturi, de lo que significó las escuelas populares, que eran subvencionadas por privados. Uno dice, escuelas populares, no, eso es populismo, no. Escuelas populares que eran financiadas por privados. Y por supuesto, bueno, hay un programa nacional, pero reproducen como visiones, y fíjense, tanto lo que significa el vapor inglés o británico en las Pampas, como este título, los miembros del staff del Buenos Aires Great Southern Railway Company Limited, el Ferrocarril del Sur, voluntariaron para el servicio activo después de la Primera Guerra Mundial.
Por eso la definición de mi amiga María de Cole, que toma eso de estar cerca de las máquinas, pero que la memoria de las máquinas, del quehacer industrial, es propia. Entonces ahí desde lo patrimonial estamos diciendo que tenemos cosas que son propias. Si está bien, las máquinas son de otros, las vendieron por rezago, lo que sea. Pero lo que nos queda a nosotros adentro es nuestro, ¿no? Ernesto, ¿qué decís? Sí. Sí. Es la memoria de toda la vida. Porque ahora vamos a ver una de las teorías de un inglés que es muy interesante. Por la otra. Bueno, entre medio tenemos esto, un riachuelo retratado hace 2 años antes de la pandemia, todo celeste, ¿no? Un riachuelo de aguas cristalinas, con todos los atractivos alrededor. Lástima no se ve mucho, pero hay puntos bienes protegidos por ley y otros son puntos de interés. Entonces, pero estamos viendo una primera imagen del riachuelo, su cuenca baja, que es un mapa turístico de motivos naif, ¿no? Ahí se ve un poquito mejor. Ahí está el Coloso, el mural de Quinquela, el puente de Pueyrredón viejo, los silos areneros, la Barraca Peña, bueno, Tamer, el puente, este es Puente Alsina. el puente Alsina, Ezequiel de Monti, ahora sí. Y así, tenemos como atractivos turísticos, ¿no? Ahora siguiente. Puente La Nora, se olvidó. Bueno, acá vamos a ver entonces los diferentes enfoques. Van a estar numerados, ¿no? Objetivos de la arqueología industrial. Entonces, el primero es el más evidente, es el estudio sistemático de las evidencias materiales y la preservación de la materialidad industrial, ¿no? Esto es así, Buchanan 1960, cuando los ingleses empezaban a conservar todas sus locomotoras, sus fábricas, sus paisajes. Todo esto era, bueno, ahora tenemos que hacer el catálogo de locomotoras. Entonces eran los, en vez de, ahora están los ornitólogos también, ¿no? Que salen a buscar pájaros. Y dicen, ah, lo vi, tenés el marcado, ¿ya lo viste? El hornero, digamos, el hornero está por todos lados. Pero así se empezaron a ver catálogos de puentes, catálogos de fábricas, y bueno, esto mismo, volvemos a la cita de Carlos Paz, el estudio de sitios, métodos y maquinaria utilizada por la industria. Es decir, que hacer el inventario, la catalogación y el estudio de los procesos muebles e inmuebles industriales es el fin de la arqueología industrial. Esto es lo que hablamos con Leticia recién, referido a la importancia del inventario y la catalogación de los bienes patrimoniales. Si no, no sabemos qué es lo que tenemos. Tenemos todo y no tenemos nada. Bien. Otra persona, otro arquitecto destacado, que fue integrante de la Comisión Nacional de Monumentos, Jorge Tartarini, a su vez director del Museo del Saneamiento de Aguas Museo del Agua y el Saneamiento de Aguas Argentinas. Aguas Argentinas no. Digo, AISA. Ahí va. Claro, porque él empezó con otro arquitecto, Ramón Gutiérrez, que era un dúo dinámico, digamos, de la industria. Sí. Porque en nuestra historia tenemos otro dúo dinámico previo. Digamos, los primeros historiadores de la arquitectura industrial fueron Mabel Escaroni y Jorge Gazzaneo. Claro, Gazzaneo venía de Europa, trajo una primera arqueología en la Manzana de las Luces, y los segundos fueron Tartarini y Gutiérrez. Gutiérrez especializado en la arquitectura latinoamericana, realmente un referente a nivel hemisférico de todo el conocimiento de la arquitectura latinoamericana. Y tenían un centro de estudios en Resistencia, en Chaco, del CONICET. Y entonces ahí pasó toda la vida, hasta que crearon un instituto de historia de la arquitectura en Buenos Aires, y Jorge se separó y pasó a estar en el Museo de la Mujer. Pero al mismo tiempo Jorge trabajaba con ferrocarriles, entonces hizo un catálogo de las estaciones patrimoniales en Argentina. Y también dirigió el primer plan de patrimonio industrial
de la Argentina. Hizo un primer catálogo. A ver, ¿ustedes saben cuántos patrimonios nacionales hay en la Argentina? Hablábamos de los 49 parques nacionales. Pero ¿cuántos patrimonios declarados? ¿Cómo? Sí, no, menos, ¿eh? No, creo que son más, perdón. Son 6.000. ¿6.000? 6.000, sí. Hay 6.000 declaratorias. Claro, la mayoría de las declaratorias son las tumbas o los sepulcros históricos. Entonces en Recoleta hay cualquier cantidad. La segunda concentración así de declaratorias está en Remedios de Escalada, porque están las locomotoras esta, las locomotoras otra, y el propio predio de Remedios de Escalada. Entonces ese ya es una declaratoria industrial, no cabe duda, y reúne también a un conjunto de artefactos grandes, imaginables. Y después se expande por todo el país, el cable carril de Chilecito, y cada provincia tiene esa división de los 6.000 bienes nacionales. Luego están los provinciales y los municipales. Con Leticia hablamos de los municipales, ¿no? Están ahí la necesidad de consolidarse, de entrar al catálogo. Pero bueno, veamos lo que dice Jorge Tamberini. Destaca la historia de la técnica y de la administración de grandes infraestructuras. Acá dice infraestructura, ¿ven? Esta palabra no la vimos. Y la importancia también del afecto. No es solamente lo frío, el trabajo y la productividad y el dinero, sino que también los espacios de la memoria, del trabajo y de la producción alimentaban la autoestima y el orgullo de barriadas concretas. Así que eso es parte de nuestra identidad y por lo tanto de nuestro afecto. Pensar en el abuelo, en el padre. Escalada. Escalada. Este ferroviario se es ferroviario hasta la última generación que estoy viviendo en este momento. Son todos ferroviarios. Todos ferroviarios. Y bueno, sí. Vamos por los fe de aquel otro más. Por eso podemos pensar que el afecto, y al revés, hoy en día ya no la construcción de patrimonio industrial, porque la mayoría somos consumidores hoy en día, de productos hechos a granel o en serie, ¿no? La ropa, la bebida, todo está hecho en serie o a granel, y entonces tenemos el afecto temporario del consumo, digamos. Necesitamos comprar algo que nos gusta más que el otro, una bebida, y luego lo tiramos. Es abyecto, no sirve más. Entonces, hoy venimos desde la visión más ecológica o de la sustentabilidad, del cambio climático, de decir, bueno, no podemos dar tanto plástico, tenemos que cuidar los residuos, tiene que haber reciclado, todo eso. Así que por eso es importante pensar en la identidad en relación a la industria y también objetivar el desecho, es decir, cuando hay un libro de un autor de San Martín que dice que la basura es lo más rico que hay. Porque es verdad, la plusvalía que está en un envase, nosotros la tiramos y es muy grande, realmente, si uno hace la fórmula, ¿no? Para otro puede servir, pero en realidad esa plusvalía está en el cálculo de la producción industrial y por eso es en serie y hay tanta cantidad. Bueno, entonces por eso, vamos a medir. Tenemos que medir, hay que tomar alguna medida. Sería raro eso. ¿Qué vamos a hacer con nuestra sociedad industrial y los paisajes industriales? ¿Vamos a medirlos? Sí, a eso nos dedicamos. Con Pablo Wilhelmsen nos dedicamos a medir las superficies, los layouts, las cadenas de producción, los espacios, el tamaño de las oficinas o de la secuencia de la producción, ¿no es cierto? Dentro del fordismo, del postfordismo, que especialmente cómo los espacios cambian a partir que ingresan todas las oficinas de marketing. Ahí cambian absolutamente y hay una distribución muy grande, es decir, de los recursos hacia el marketing, y que ya no es la producción básica, es decir, cubrir una necesidad, podríamos decir, sino que es cubrir una necesidad de afecto o de deseo, y que las industrias hoy, entonces, tienen eso, por eso son tan grandes, ¿no? Uno dice, cuando tomamos una cerveza, dice, ¿quién es el dueño de esta cervecería? ¿Son belgas, son holandeses, son brasileños? Lo mismo en las acerías.
¿no? ¿De quién son? ¿No? Asindar. ¿Eran de los belgas o de los hindúes? ¿De quién son esas cosas tan grandes, esos consorcios tan grandes? Pues bueno, lo cierto es que tenemos esa idea de medir, a eso se dedica la ciencia, dentro de la perspectiva que represento, ¿no? Hay otra forma de hacer ciencia, ¿no? Y que es nuestro mundo de hoy. Por eso llegó un barco como los que venían desde Francia, ¿no? Otro. Los barcos son. Esta imagen es de ayer, de todos los barcos que hay en el mundo, y está lleno de barcos. Es más, el canal de Panamá se está quedando sin agua, entonces están pensando cómo hacer para lo que va por acá vaya controlado, ¿no? Pero el tránsito, el tráfico de mercaderías y el tránsito de la riqueza se da en el agua. O sea, por eso nosotros tenemos esa idea de los porteños, del puerto, del modelo transportador, es de otra época. Nuestra realidad es esta. O sea, vivimos en un mundo donde los puntitos rojos son barcos tanques, son combustibles. Los verdes son multiusos, digamos, graneleros, de todo el carga general, y un solo barco puede llevar hasta 24.000 containers. Un barco, imagínense. Acá no entra porque no tienen profundidad, además tenemos todas otras cuestiones. Pero la idea es esta, la idea de que vivimos en el presente, y eso es moderno. La raíz latina del moderno es modus, y se entiende como la medida, la misura, la regla, cuál es nuestra escala para entender el lugar en el que estamos parados. Por eso, tomar medidas adecuadas también se aplica a las palabras moderar, modesto o meditar. No es una cuestión de moda, sino de modo. Encontrar nuestro modo es ubicarnos en semejante mapa. Pero bueno, la idea de que las fábricas se construyeron entonces con un reloj, una chimenea, con el uso de la iluminación natural, con una regularidad, como es este proyecto del arquitecto italiano Mignani, de la fábrica Bacena, 1913, es decir, un orden donde además tendrá marcar la hora, ¿no? Ahora es poner el dedo. Es decir, es un sistema que se construye funcionalista, utilitario o empírico y moderno para facilitar la comprensión social del sistema de producción que controla, domina y racionaliza el territorio contrapuesto a la naturaleza. Es decir, miren, las primeras ciudades industriales se solía decir que el que podía llegar y armarse una casa o un techito en la primera noche se iba a quedar. El que no podía, es decir, la orden era asentate de la manera que puedas, y si no, te van a sacar corriendo. Está esa idea de lo funcional para la producción, ¿no es cierto? Pero para el resto, arreglate como puedas. Así. Por eso, la idea hoy que de tener un riachuelo con miles de metros de muelle vacíos, ¿no? Como se ve acá en esta perspectiva, es un muelle de hormigón vacío, lo teníamos realmente como, bueno, ¿cuánta mercadería pasó por ahí? ¿Cuántos intercambios hubo y que ya no dejamos de tener? Porque cambió la escala, el puerto está más lejos, los barcos son más grandes, la ciudad quedó como un espacio restringido a la variedad de ocupaciones socioprofesionales. Por eso, esta última perspectiva, no creo que hay una más, sí, esta es la número 6, habla de la fenomenología de las rutas. Es decir, que la percepción es una tarea del movimiento. Todos nos movemos, todos pensamos, ay, mira qué lindo, o que luz da el sol acá, o que nos pasa algo, que puede haber hasta un accidente, un siniestro. Siempre las rutas son parte de la historia de las personas. Porque nos movemos.
Y al moverlos, la parte fenomenológica, lo que está diciendo es que uno crea su propia condición. Y entonces, las vidas de quienes construyeron son parte del juego, del mover, del contar, del trabajar y de escribir. Por eso las rutas, muelles, fábricas, ciudades son paisajes de movimiento llenos de significados. No solamente de uno, sino de muchos. No solamente del dueño de la fábrica, sino de todos los que trabajan. Por eso las fábricas también tienen historias diferentes con sus personales. Entonces, bueno, esta es la perspectiva de Tim Ingold, que se basa en la fenomenología. Es decir, a ver, está el siguiente. Ya veré, después vuelvo sobre la fenomenología. Lo interesante es saber que esta última posición, que es una posición, digamos, postmoderna. O sea, la modernidad que uno puede definir por el presente, en determinados contextos, de racionalidad, de eficiencia, ya pasó, se terminó la historia, y ahora, digamos, tenemos varias modernidades. Una de ellas es la posmodernidad, también llamada supermodernidad. Y lo que estamos viendo acá es el edificio del Servicio Secreto Británico en Londres, un edificio diseñado en 1980 con influencias de una usina de energía, pero también de los templos mayas y aztecas. Entonces, ¿qué tiene que ver con qué? Bueno, eso es parte de la posmodernidad. Muy bien, sigo. En este planteo, la supermodernidad es aquello que es exacerbado, que define a la crisis. Porque tenemos la decadencia del industrialismo, del colonialismo, de las guerras mundiales, de la pobreza, la delincuencia, la crisis ambiental, la globalización por todos lados. Bueno, esa es la supermodernidad, es algo que se exacerba, que es exagerado en todas sus características. Entonces, la supermodernidad a su vez produce cualquier cantidad de basura. Cada uno de nosotros producimos 1 kilo de basura por día. ¿A dónde va eso? Bueno, a la cultura abyecta, cultura material abyecta. Es decir, que hay un sistema que nos hace deshacernos de materiales que no sirven. Pero no solamente se trata de los materiales, sino también que es una cultura de la abyección. O sea, también discrimina a las personas. Entonces, ya no se trata solo de documentar las fábricas y maquinarias que permiten la producción masiva a granel de las industrias, ¿no? Sino también estudiar las distribuciones de los estratos, de cómo el suelo es parte del registro de todas estas transformaciones. Y esos son los paisajes del descarte, de las deposiciones o de diferentes instituciones culturales a través del tiempo. Una arqueología de la supermodernidad explora los excesos socioambientales y sus devastadoras consecuencias globales. La siguiente, por favor. Y de una postura así tan general, vamos al castillo de Caraza, acá en Lanús. Un estudio de la supermodernidad del castillo de Caraza. Y ni que hablar con la casa de Ana Cárcel Lanús. Bien, ¿no es cierto? Porque es increíble lo que, bueno, estuvo trabajando Analía García, una colega, que en este caso hizo su tesis de licenciatura en arqueología buscando los restos del castillo. Porque había pinturas del castillo, había fotografía del castillo, estaba la historia del castillo de Caraza, pero no quedaba nada. Caraza se había comido el castillo. Uno tenía un pedazo de reja, la palmera había quedado por ahí, los ladrillos se reutilizaron. Y entonces todo fue una supermodernidad nuestra. Pero claro, no vamos a hacer el edificio del Servicio Secreto Británico, nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos. De todo eso quedó distribuido en el barrio y ella lo estudió. Con el caso de la casa de Ana Cárcel Lanús, encontró la construcción de Lanús, tenía un casco de taxi, que después se loteó y se hizo el centro de Lanús. Bueno,
hacían sándwich entre dos propiedades, quedó una construcción un poquito más alta, pero la original de Anacarsis Lanús. Y tuvo la suerte de que el propietario haya sido secretario de Cultura del municipio. Pero tuvo tan mala suerte que no quería saber nada. Entonces, se defendió diciendo esto es propiedad privada y ahí vendió barro. Porque es la casa del fundador del partido. Digo, le pusieron el nombre después, ¿no? Primero le tenían otro nombre. Bueno, así que esta idea entonces general de que tenemos paisajes industriales de la producción que tiene que ver con el afecto, pero también con el afecto, es decir, con las emociones, pero también con aquello que despreciamos. ¿Sí? Porque todos los días producimos 1 kilo de azúcar. Entonces imagínense, ¿cuántos días? 365, son montones de kilos. Que como arqueólogos, cuando empezó el reciclado, yo decía, no quiero que se recicle nada, no queda arqueología del futuro, se recicla todo. Vamos a vivir un presente permanente. Pero bueno, por eso puse acá también una viñeta de la reina Victoria del Reino Unido, que fue uno de los reinados más largos del Imperio Británico y que tuvo tanta presencia en la cultura industrial. La era victoriana. De la era victoriana es que nosotros nos bañamos todos los días. No es que venga de la era romana. Sí, los romanos tenían baños. Pero después pasaron tantas cosas hasta que las ciudades tuvieron sistemas sanitarios que estuvo más ligada a la industria que a los romanos, obviamente. Estuvo más ligada a la concepción de la moral burguesa, de la ropa, de la vestimenta, del cuidado personal, de la higiene. Y claro, entre medio estaban las epidemias del cólera, de la fiebre amarilla. Todo eso pasaba también, no solamente acá, sino también en Inglaterra, en todos lados es un desastre. Y con Victoria, entonces, la era victoriana, llevó que nuestra forma de vida esté más relacionada con ellos, con Victoria, que con otras formas de vida que no son industriales. Así que acá estamos, cazadores de puentes. Marcelo y Pablo, nosotros ahí atrás tenemos el puente de Barraca Peña y la idea de que bueno, hay tantas historias, la idea de recuperar, por ejemplo, los puentes de Riachuelo, esos que veíamos, están declarados el Monumento Histórico Nacional. Pero entre medio tuvo una rufla que eran los 8 últimos puentes transbordadores del mundo. No sé si escucharon hablar del puente transbordador de la Avellaneda, y se había ligado una declaración de la UNESCO para que los 8 puentes hicieran algo. Bueno, no quedó en nada. La declaratoria de patrimonio de la UNESCO, el patrimonio mundial del puente transbordador, no se hizo. Así que eso quedó pendiente. Mientras se está utilizando ahora, bueno, 2 veces por semana tiene servicios, cumple servicios el puente de Nicolás Avellaneda, viernes y sábado. Y hay un circuito de la cuenca baja, que es el circuito 2 orillas, donde tanto en Isla Maciel como en La Boca, bueno, hay recorridos turísticos y las instituciones culturales locales abren sus puertas para recibir a gente, ¿no? Y esto está financiado en unas recorridas por la autoridad de cuenca baja de Acumarlo. Muy bien, claro. Bueno, pero las visitas, acá como dice, excursiones diarias al canal de drenaje, esto se hacía en muchos países, ¿no? Esto es Chicago, con sus puentes, y hoy en día, bueno, sigamos la próxima, Chicago sigue teniendo puentes muy extraños, digamos, son basculantes, ferroviarios, pero bueno, a ver en el siguiente. Lo que tenemos nosotros es acá, Barraca Peña, ¿no? El sistema de 1913, este puente, construido por el Ferrocarril del Sur, y era el puente que realmente le interesaba al Ferrocarril del Sur, porque quería pasar los trenes. O sea, había 2 puentes más así en el cruce del Riachuelo que salía de Constitución.
eran basculantes, o sea, subían y bajaban, pero para permitir pasar a los barcos. Pero tuvieron problemas de desacoplamiento, entonces fueron hechos fijos y luego cambiaron completamente. Bueno, el último cambio con la electrificación. Sí. Por eso nos preguntamos qué habrán sentido los fundidores, los trabajadores del metal cuando se construían estos grandes puentes. ¿No? Venían y traían arquitectura metálica y cuadrada y la veían de afuera o querían construir otras cosas parecidas. Un poco como nos pasa hoy en día, ¿no? Queremos copiar tanto un programa que funciona en la computadora como un producto. A veces se nos gusta. Supongo que habrá pasado lo que se puede. Por eso llegamos a esta idea de interpretar el paisaje. Este señor, Tilley, Christopher Tilley, hizo toda una serie, miren, ¿cuántos libros? 1, 2, 3 sobre esa piedra. 3 libros sobre la importancia de las piedras. Claro, yo estudié las piedras en Huacaga, miren cómo se abrazan estas piedras, ¿no? En un templo esto debe ser Stonehenge, uno de esos. Pero él tiene la teoría que fenomenológicamente hay cosas que nosotros hacemos pero tenemos incorporadas, ¿no? Caminamos por acá y bueno, hay una mesa, no la vamos a tocar, sabemos que está ahí, ni siquiera pensamos en eso, que está la mesa, o damos la espalda cuando no veamos que no voy a hablar con ellos, no con ustedes. Entonces tenemos esa cuestión del fenómeno, lo que estamos incorporado, y que eso mismo es lo que hacemos con las cosas. Por eso él agarra esta piedra, y esa piedra, claro, viene de la muralla de Adriano, donde los antiguos ingleses peleaban contra los romanos. Y entonces, ¿qué hacían los ingleses? Tiraban piedras a la muralla. Y en un campo lleno de piedras. Entonces él dice, bueno, miren, acá traemos la verdadera historia de la lucha con los romanos. Se estoy ofreciendo. Esa es la postura. Y esto mismo dice que se aplica a los puentes, por ejemplo. A ver la siguiente. El puente tiene un arriba, un abajo, un costado, otro costado. Está en diálogo con nosotros, desde el punto de vista de la fenomenología. Por eso son tan importantes el diseño de los espacios que tenemos, los espacios arquitectónicos. Ya sea para la producción, para la vivienda, para el aula, para todo, ¿no? Porque nos relacionamos de forma diferente. La siguiente. Y claro, este es el puente de metal más antiguo del mundo. 1781, famoso puente de hierro, o Iron Bridge. Y son realmente láminas muy largas, todas martilladas, y que conformaron el primer puente industrial, de arqueología industrial, que podemos decir, del mundo. Siguiente. Claro, otra cosa es, bueno, acá los trabajadores de Alpargatas, hacia el fin del siglo XIX, antes de la ley 1420. La siguiente. Y luego, las mismas Alpargatas, ya con orquesta de mujeres y 5 trombones de mujeres tocando el trombón, ¿no? Los pulmones que hay que tener para eso, ¿no? Estamos viendo cómo cambió entonces el modelo de producción inicial de los pioneros a un paternalismo que en Alpargatas también se desarmó. En Alpargatas terminó vendida a los brasileños y los brasileños vendieron todo también. La siguiente. Acá vemos los personal del establecimiento. Fábrica Águila, miren. Todos piden, ¿no? La que sigue estaba envolviendo los chocolates de los chicos en mesas, y creo que no la puso. No, ya la sé. Pero era también, todos trabajaban. Y esta es parte de la página de AISA, de Aguas y Saneamientos Argentinos, que tiene todo un programa de patrimonio cultural. Como decíamos, basado en Ramón Gutiérrez y en Jorge Tartarini, hoy en día tiene el archivo central en el Palacio de Aguas Corrientes, en la Avenida Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, donde también están todas las secciones de Lomas de Zamora. Las casas, los registros que estuvieron acá fueron llevados para allá. Y por suerte se salvaron esos documentos.
Porque esto es lo primero que usamos nosotros, estos documentos que están guardados en estas cajas. Ah, es más, tengo uno por ahí. Ahora sí, son los registros de las instalaciones sanitarias de las casas de Buenos Aires. Buenos Aires, Loma, todos. Una por una están los documentos. Es una de las pocas ciudades del mundo que tiene semejante documentación. Iba el director del archivo en otra época a los congresos, archivos de aguas sanitarias, y decía, che, pero ¿cómo tienen todos estos documentos? Claro, esas ciudades habían pasado a las otras ciudades por guerra, bombardeo, o ciudades totalmente nuevas. Entonces nosotros desde 1890 al presente, a la privatización, tenemos todos los planos de cada una de las casas, de Buenos Aires, de Loma, de todos lados, por eso. Es una documentación fantástica. Y además que el propio AISA tiene una política ambiental, ambiental y cultural, digo, ¿no? La noche de los museos, la declaratoria de patrimonio de sus instalaciones, la planta de Harry, ¿no? Que hay una grande. Sí, bueno, por ahí pasan las bombas impulsoras de la primera cloaca de la ciudad y llegan a la planta de Harry y de ahí se impulsan hacia Madera Satélite. Es decir, son infraestructuras realmente importantes. Sarmiento le decía la cloaca magna. Y hoy en día, debajo de la avenida Vieites, sigue siendo hasta la primera cloaca máxima y hoy hay 4 cloacas que cruzan el riachuelo. También hay conductos de transporte de agua, acueductos, desde Buenos Aires hacia Lanús, por ejemplo, están todavía ahí en el riachuelo y así. Sí, es una infraestructura más que importante. ¿La otra? Yo lo había hecho. Bueno, acá una visión de los astilleros Alianza, en Avellaneda, en una infraestructura infernal, que lamentablemente todas las compañías marítimas argentinas se desarmaron, perdiendo todo, y los 70 fue el pico del bienestar, ¿no? Del bienestar industrial, del bienestar social. Y de ahí demás, bueno, acá esta foto justamente estaba mostrando el galpón con el primer ascensor de barcos. Un ascensor de barcos, imagínense lo que es eso. Como levantar un barco en tierra y hoy seguimos teniendo el Sincrolift en Tanganor, hoy es el CINAR, Centro de Industria Naval Argentina, en Dársena Sur. Pero antes teníamos otros Sincrolift. Y para la foto pusieron 3 remolcadores antiguos y mostrando que, bueno, podían hacer barcos grandes. O el mismo el astillero Río Santiago, la Fragata Libertad, obviamente, ahí. Es decir, una capacidad industrial que quedamos obsoletos. No quedó nada, digamos, todo eso. Si no, hacer una arqueología industrial de todo esto, por un lado, es muy triste. Imagínense. No tanta bonanza en una época y hoy está con una ruina de todo. Terrible. Pero bueno, acá les quería mostrar. Ahora les paso para que lo vean. Unos planos de un conventillo que el día sábado vamos a excavar sus ruinas. En una casilla de madera, es decir, una arquitectura también hecha estándar, los cortes, las habitaciones de 4 metros, y entonces toda la madera venía desarmada y se armaba acá y así, ¿no? Con madera de pino Oregón, del norte del Océano Pacífico, o sea, por Canadá, norte de California, venía de allá. Y bueno, estamos con Ernesto y con Jorge, y justamente vamos a hacer esta tarea, y con otro colega que es un arqueólogo boquense y que en esta casa vivía el suegro de él. Y después se quemó en la casa. Y entonces vamos a hacer una especie de arqueología forense, a ver dónde se inició el fuego, y ver si encontramos algo del suegro de él. Eso es lo raro. Bueno, ahora lo paso por ahí que vean. Sí. Son los planos y que ven. Bueno, cada una de las construcciones.
salían y operaban un cañón o levantaban las jarcias. Hoy en día, claro, seguimos teniendo el corazón en la boca, como mi amigo Rubén dio toda la vuelta al mundo con la camiseta de Boca, que hay fotos de él en la muralla china, con la Mona Lisa. Historias muy divertidas, porque él llevaba el afecto a todas partes del mundo. O sea, él era la Boca, yendo a todas partes del mundo. Digo, nos queda esa reflexión sobre el mundo digital. El mundo digital, hoy tenemos realmente no solo una ventana, ¿no? Una puerta al mundo a través de los celulares y de la conexión de Internet. Esto que en el año 2005 se llamó Patrimonio Digital, la Convención del Patrimonio Digital de la UNESCO se hizo especialmente pensando en que la digitalización iba a permitir preservar mejor los monumentos, los documentos, la historia humana. Hace poco vino un colega mío que trabaja en Antártida, hizo más de 25 campañas en Antártida, pero es el jefe de la expedición brasileña siempre de antropología. Y él tiene escáner 3D para todo, o sea, escaneó la cueva donde estaba, armó un avatar para hacer un juego lúdico, digital, de cómo ser un arqueólogo en Antártida. Y él me decía, y acá con las demoliciones, ¿no pueden pasar antes un escáner 3D? Y entonces ya queda y dice, ¿a quién le ofrezco? Digo yo, tampoco tengo el escáner, ¿no? ¿A quién se le ofrece el servicio? Eso va a la reflexión digital, ¿no? Porque del año 2005 al 2023, ¿cuántas cosas pasaron? Y la UNESCO quedó desactualizada. Al punto tal que el año pasado la UNESCO inventó una factoría de cookies. ¿Saben qué son los cookies, no? Nunca les preguntan, ¿quiere recibir el cookie? Sí. ¿Por allá cookie? No. Bueno, allá sí. El cookie hace que te chupe la información de tu máquina, de tu pauta de consumo. Entonces, la UNESCO desarrolló una fábrica de cookies. Con lo cual, cada usuario puede tener varios usuarios diferentes. O sea, no es uno solo que el cookie, sino que uno puede decir qué es lo que transmite a la red. Porque uno somos todos transmisores pasivos, no sabemos qué estamos transmitiendo. Con lo cual, quiero decir, el mundo digital, con esto termino, es parte de la era industrial. Es la era digital. Y somos millennials. Yo no soy millennial, soy de antes, no soy baby boomers. Generación X, ahí va, muy bien. Tiene determinadas características que nacen en esa sociedad. Ya no es la sociedad industrial, de la chimenea y del ruido en la fábrica y de la explotación en la fábrica. Otras coordenadas del paisaje industrial. Entonces, ese paisaje hay que conocerlo, desde el punto de vista arqueológico, es el yacimiento Pixel. ¿No? Los primeros que empezaron a estudiar la basura contemporánea, llegando al punto de buscar los juegos Atari, iban a los basurales a excavar para buscar juegos Atari y poder seguir jugando. ¿No? Eso, es verdad, ¿viste? Bueno, así que hasta acá justo es la reflexión de los paisajes y bueno, Pablo, no, vení. Bueno, sí, acá está Pablo, que les comentaba, el arquitecto Wilhelmsen, y tal vez hay algunas preguntas y después podemos hacer una reflexión juntos, si quieres. Sí. ¿Alguna pregunta de la presentación? La presentación está acá en el instituto, si la necesita consultar, supongo la puedo facilitar. Ahí tienen entonces las 7 teorías y metodologías de la arqueología industrial que se han planteado como algo básico. Un poquito como reflexión de cierre, ¿no? Es la cuestión de
la diversidad de tipologías, de la diversidad de escalas, ¿no? Y la diversidad de objetos, ¿no? Porque es un universo de objetos inabarcable. Tenemos desde el gran conjunto industrial, ¿no? Del conjunto urbano industrial, o infraestructurado y de producción, hasta los pequeños talleres de escala doméstica. Entonces, el producto industrial por excelencia, ¿no? Del objeto industrial al objeto artesanal y después, bueno, y después los objetos mismos, ¿no? Los objetos producidos y el descarte de los objetos. Entonces eso es todo, y es un universo muy amplio que implica selecciones y recortes y... No, por ejemplo, lo que estudiamos en las cervecerías. Estudiamos la historia de la cerveza en Buenos Aires, ¿no? Y ¿te acordás cuando encontramos atrás de la iglesia Montserrat? Que encontramos la fábrica de cerveza atrás de la iglesia. Y estaba con la chimenea y todo, ¿no? Sí, era ¿Es el Schenenschlager, creo? Era uno de los alemanes, sí. Entonces, claro, uno no se imagina el campanario, lo suena, ¿no? Pero atrás que vendían cerveza y estaba la chimenea y todo. Eso es lo que decimos, ¿no? Porque está Francisco Díaz, ¿no? Que dice que en realidad Buenos Aires, en el umbral de la metrópolis, era una combinación de usos. No era que había barrios de ricos o barrios, sino estaban todos juntos, los talleres, la fábrica, la iglesia, los conventillos, la mansión. Un gran palincesto, ¿no? En movimiento, una especie de obrador permanente. Sí. Bueno, y eso es un poco, sí, el registro de la ciudad y el registro arqueológico, ¿no? De la cultura material de la ciudad, de la producción de la ciudad. Y vos te dedicaste a los claustros, a la arquitectura conventual también, ¿no? Sí. Tiempo. Sí. Sí. Pues yo también una perspectiva de los espacios sagrados, ¿no? Y los espacios de acompañamiento, ¿no? Que en algunos casos terminan siendo espacios de servicio y espacios de producción también. Por eso, en la época colonial los industriales eran los conventos, ¿no? Desde la cocina hasta los talleres o los corralones, ¿no? Corralones, la carpintería. Así que sí. Esos son los avatares que después, pues mira, justo estaba con un tema del túnel en la Procuraduría de las Misiones. Saben que la manzana de las Luces tenía una parte de la manzana atrás de la iglesia, justamente donde las misiones enviaban toda su producción y se procuraba y se ordenaba ahí con la contabilidad. Claro, muchos no saben que la contabilidad era en guaraní. Y entonces uno va al archivo general de la Nación, el fondo documental, está todo en guaraní. Todo llevado así, ¿no? Y ese mismo lugar es donde se puso la sala de máquinas de la Facultad de Ingeniería. El mismo espacio, por la universidad, transformó la infraestructura en un espacio de enseñanza, pero era de escala industrial, con la Universidad de Buenos Aires. Así que, bueno, uno de esos túneles de jesuitas lo hicieron de hormigón, porque había que poner máquinas arriba. Son 50 metros de túnel que está abandonado y está perdido, esos túneles, tratando de convencer que quiero excavar 12 metros y llegamos a 50. Y claro, aquí voy a convencer de que nos dejen excavar 50 metros de túnel, digo 10, para llegar a los 50. Es muy difícil de demostrar que esta historia de la manzana en realidad existe. No sé si alguno vio los túneles de la manzana, de las luces. Sí. ¿Qué te pareció? Fascinante, es entrar en otro mundo. En otro mundo. Es retroceder en el tiempo y decir, ¿dónde estoy parado? Pero también no los podés recorrer. No.
Llegás a un lugar, mirás, Hay poco que está disponible para el público. Y mucho que no está disponible. Así es. En San Telmo hay algún propietario que dijo: yo voy a tener mi propio túnel, y se hizo sus túneles, Sí. y otros que usaron los túneles de los desagües, que tienen 7.000 metros cuadrados. Imagínense qué lindo patrimonio, y que también necesitan que el patrimonio sea sustentable. Entonces, 7.000 metros cuadrados al lado de Puerto Madero, eso paga un montón. Así que se hizo su ley a medida y se lo declaró patrimonio a perpetuidad, con servidumbre de paso subterránea debajo de los vecinos. O sea, de una escala industrial antigua, lo ayornó y logró una ley que condonó la deuda impositiva que tenía, y a su vez bajó completamente, una exención impositiva muy grande. Así es sustentable. Bueno, no sé, ¿cómo ves el futuro de Llamayor? A ver, Bueno, es como una gran incógnita, ¿no? Es un formidable espacio con una gran incógnita, una gran pregunta, ¿no? ¿A qué problema se actualmente Vieca? No Vieca, sino la propiedad. Y creo que todavía es de la cervecería Quilmes, ¿no? También, pero como Quilmes le había comprado. Bueno, sí. Brahma. No, son Brahma. Brahma. AB es los dueños de Brahma. Bueno, La gran multinacional cervecera. Sí, por eso. un consorcio que contrata CEOs. Sí. Sí, bueno, es una reserva, ¿no? Estuvo utilizado durante muchos años primero como batería, después como depósito, un proceso menor, depósito de botellas y ahora creo que está totalmente abandonado, está todo abandonado. Sí, 6 años. Sí, más o menos. Da la sensación de estar abandonado. Sí, está abandonado. Yo paso cada tanto y no hay actividad por algunos vecinos que pregunté. Marcelo, tuvimos la posibilidad de hacer un relevamiento importante hace ya unos 15 años, un poquito más, en otros momentos de la cervecería, cuando tenían algún interés en pensar esas estructuras. Un importante trabajo de registro. Claro, esto es lo que hablábamos del patrimonio digital, o la preservación por registro. Es una técnica de documentar un patrimonio que puede llevar un catálogo que se use desde un punto de vista urbano, o simplemente un libro que quedó catálogo. Se congelan momentos, ¿no? Donde se frisan momentos. Y yo creo que Lavallol es, diríamos, una especie de centro industrial por excelencia, seguramente por esos estudios que se hacen, que muchas pymes no lo hacen nunca, de dónde localizarse. Aparentemente la localización allá fue dado por la altura del terreno, que está en los 20 metros sobre el nivel del mar, la calidad del agua, que se conoce como muy buena en Lavallol, pero es imponente el patrimonio industrial que hay en Lavallol, porque pensar en las que todavía sobreviven, ¿no? Firestone, Colgate Palmolive, Vasos, Dánica, porque no es solo sobre la Antártida, ¿no? Se expande, y la comunidad esta de inmigrantes polacos, ¿no? Por ejemplo, hay un programa de radio en Lavallol, yo siempre me acuerdo de esa chica que es vendedora de autos en Estrabese, que es ucraniana, y está el famoso Club Dnipro en Lavallol, que preserva la cultura ucraniana y tiene su programa de radio. Así que es todo, bueno, Angelillo es otro referente de Lavallol, con su relojería, pero que fue toda la vida de la mutual del personal de la BASA. Y también la BASA en sí misma, bueno, una empresa de origen inglés, ¿no? De la Pilkington, creo que es.
todo eso, como vos decís, es un universo infinito, ¿no? Es Casi muy grande. inabarcable. Sí, no, digo, la ciencia se dedica a acotar los temas y Claro. a investigar para trascender lo obvio. Tenemos que conocer cosas desconocidas. La documentación de las historias familiares, la biografía, todo eso que no está, no queda en ningún lado, sí, es importante. Muy de historias orales, ¿no? Sí, historia oral, historia social, sí, es importantísimo. Pero bueno, yo a Pablo lo conocí también trabajando en diferentes obras, como por ejemplo La Usina de la música en su momento, Sí. ahí en la vieja usina de la Ítalo, la reconversión del espacio, primero la interpretación, documentación e interpretación del espacio existente, y después el proyecto nuevo. Exacto, sí. Sí, bueno, otro tema, bueno, que tiene que ver con lo de cómo se reutilizan esos espacios, ¿no? ¿Y qué vemos cuando vemos, como proyectistas, qué ven cuando se ven en esos espacios? El caso de la usina, bueno, es un caso sumamente interesante desde el punto de vista de la recuperación de ese edificio, ¿no? Creo que es un caso importante, ¿no? Un ejemplo sumamente positivo en cierta forma, pero es también paradójico porque lo que vemos, lo que no vemos, ¿no? Es un edificio industrial historicista, ¿no? Una especie al que se apela a ciertos lenguajes históricos, ¿no? De los castillos Los italianos. italianos, del norte de Italia, de una gran excelencia constructiva, se opta por preservar justamente el edificio historicista y muy poco de lo industrial, muy poco del patrimonio industrial. Es decir, también el edificio también se fue desmantelado a lo largo del tiempo y cuando se lo proyectó, en gran parte ya no estaba el equipamiento, pero siempre el proyecto se concentró más en la ampliación espacial del edificio y demás, pero no se prestó atención al registro de los procesos de transformación o de los procesos tecnológicos que había albergado. Eso quedó como un supuesto, como un área gris, y de hecho los sótanos, los subsuelos, que tiene 3 o 4 subsuelos de altísima complejidad y todavía con equipamiento, se cegaron o se utilizaron para poner nuevos equipamientos que estaban muy poco pensados, ¿no? Los filtros básicamente en el primer subsuelo de los equipos de aire, pero las esclusas, todo el material, el piping sobreviviente, sumergidos, quedó como en un stand-by, o directamente se lo cegó o quedó en stand-by Una cápsula de tiempo, ¿no? Yo creo que se desaprovechó una instancia, es decir, esos subsuelos hubiera sido interesantísimo poder recuperar. Sí. Y el registro de estos procesos es como que quedó también en una especie de limbo, ¿no? Es paradójico de vuelta, ¿no? Porque la historia industrial del edificio es como que queda olvidada en pos de una recuperación de una gran cáscara con mucho mérito, excelente cáscara, fantástico edificio. Pero es como son como estrategias ambivalentes, ¿no? Son estrategias bueno, que da para analizar y comentar y seguir pensando. Sí, a lo mejor por la idea final que se le quería dar al edificio es que se apuntó más a preservar la cáscara que no el contenido, ¿no? Sí, Pero yo sí, pienso El que contenido es una refuncionalización
como un museo mostrando, exhibiendo lo que era la empresa o lo que quedó de la empresa, podían congeniar las dos cosas, porque no deja de ser un evento cultural tener una aproximación a lo que era la industria de ese momento. Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que en estos procesos muchas veces exigen una rapidez, ¿no?, para poder concretarlos y aprovechar los presupuestos o el interés determinada de gestión en avanzar en una línea que, bueno, hay todas las, es decir, un proceso como el que les comentaba yo es largo, trabajoso y, como dice Marcelo, se juntan de montones de objetos que hay que clasificar, estudiar y preservar, ¿no? Eso hablo del museo, hay que entonces, especializado que se puede ocupar de realizar. ¿Para qué vamos a guardar esas porquerías? Cargan un chatarrero y lo venden y se lo llevan. Lo dicen muchas veces, no se preocupe, soy museólogo. ¿No? Esas cosas, y pasa en las industrias, es normal que pase, ¿no? En los revamping industriales, donde se pierden testimonios de los antiguos procesos, ¿no? Que bueno, son procesos dinámicos y es entendible. Lo que muchas veces se desaprovecha en edificios que son excepcionalmente valiosos, ¿no? O procesos que son, qué sé yo, la maltería Hudson, por ejemplo, o las salas de cocimiento de la cervecería Quilmes, en la misma cervecería Quilmes, que ahora hay un pequeño que está muy pintón, pero que no es ni la primera ni es original, sino que es como una recreación decorativa de una vieja sala de cocimiento que es la tercera o la cuarta, no es la primera. Entonces empiezan con esas cuestiones, bueno, Maltería Hudson, las laderas que hay en Bahía Blanca, al lado de la CAP, ¿no? Son como testimonios que no son originales. El concepto de autenticidad, de originalidad, de irreemplazabilidad forma parte intrínsecamente de la discusión del patrimonio cultural. Por eso es que se llega al año 2003 y se crea el patrimonio inmaterial, luego de una discusión justamente de la autenticidad de los monumentos budistas de Japón. Nada. Y el rol de esos edificios que se desarmaban y armaban con 3.000 años de antigüedad, claro, ¿son originales o no son originales? Y los arman y los desarman a cada rato. El finlandés decía, no son originales. Y el japonés decía, pero ¿cómo que no son originales? Son recontra originales, porque nosotros sabemos cómo hacerlos y deshacerlos. Y entonces de ahí salió la idea del patrimonio inmaterial, que las costumbres, los saberes, es más importante que la materialidad. Y esto lamentablemente afecta al tango. El tango como industria. Ahí sí, ¿no? Las grandes industrias del registro, de la difusión, de la recreación, de la parte artística y todo, está afectada por esto. Todo es inmaterial. Así que ni los documentos, ni las grabaciones, ni los edificios, ni las casas donde nacieron, ni los shows, no queda nada, no va a quedar nada del tango. Marie Kondo. Hay que vaciar de todo. Está buena raza, claro. Quedarse con las paredes en blanco. Así es. Hoy viene algo más de reflexión budista, creo que dice Pablo, ¿no? Para volver a hacerse otra cosa. Pero Pablo, también me acuerdo, bueno, en el caso de la usina me acuerdo que vos decías, estamos como metiendo un calzador la parte sinfónica, el auditorio sinfónico. Y después las perchas de la General Paz. Contá algo de las perchas de General Paz, porque diseñaron los puentes, ¿no? En el estudio. Sí, diseño arquitectónico, ¿no? Sí. En realidad acompañamos un estudio de ingeniería. Ajá. Y bueno, eso también es un objeto del paisaje de las infraestructuras, ¿no? Y de las infraestructuras. Pero los primeros los diseñaron ustedes, ahí en el Claro, los dos primeros
Superi Sapiola. Ahí va. Era un gran desafío. Bueno, era encontrarle la forma. Claro, porque cuando pasa por General Paz, fíjense que está cortada la columna, donde apoyaba el puente. Desde el diseño del puente fue lo suficientemente importante para cortar la columna y ya no necesita columna. Sí, había que colgar esos puentes, era todo un desafío, ¿no? Es un proyecto de Fontán Balestra del Carril y Fontán Balestra, Fontán Balestra y Tomás del Carril, y el proyecto arquitectónico o el proyecto de estudio de esas perchas es de Guillermo Mackintosh, tocó socio de él, en ese momento era socio joven del estudio, estuvo por él en 2004, 2005, más o menos. Fue todo un desafío encontrar esas estructuras, ¿no? Esas estructuras de acero que sostenían el puente de arriba, ¿no? No se podía cortar la General Paz. Entonces, los ingenieros habían diseñado un sistema ¿no? para colgar por los cuerpos, anclajes. Aparte con una rapidez absoluta. Sí. ¿Y el puente mismo dónde lo hicieron? Y bueno, es decir, entonces, los paisajes infraestructurales que se crean en un astillero. Entonces, la idea del estudio fue, bueno, ¿quién va a hacer la obra esta? Es una obra de ingeniería pesada, con proceso, sí, de metal, es una empresa metalmecánica pesada, con gran capacidad ejecutiva para las soldaduras, el corte de chapas y demás, y se hizo en astilleros Saín, pegados a Buena Romana, ahí en Toxur, ¿no? Sí. Se hicieron ahí y Román los transportó hasta en carretones, hasta El sitio. hasta el sitio, que fue también un gran operativo de cables, todo eso. de ingeniería. Sí. Los cables de las calles, digo, para pasar. No, se tenían que, cada parte se llevaban prácticamente enteras, pesadísimos. Así que Saín sí que fue cooperativa, después Saín. Y después se cerró, no tuvo más contratos. Sí, en ese momento, todavía ya fueron los últimos años de la empresa. Sí, está ahí en Exolgán, ahora tomó el predio de Exolgán. Claro. La logística de los contenedores. Pero bueno, sí, eso es un poco ¿no? Cómo están, esta cuestión, en el caso de cómo están interrelacionados, ¿no? Este universo industrial. Estos objetos duros, ¿no? Que tienen lógicas un tanto disruptivas, ¿no? Y no siempre son fáciles de comprender o de manejar. Por la escala, por la complejidad, por la agresividad muchas veces por la periculosidad, ¿no? de estos objetos. Sí. Y con respecto a lo de la usina del arte, ahí a nosotros nos tocó un encargo atípico. Nosotros consolidamos un proyecto, había un anteproyecto, la empresa había ganado la licitación para hacerla, pero no había documentación. Entonces, por un lado, teníamos que generar la documentación constructiva, hacer la coordinación general de todas las especialidades, tanto de la empresa constructora con las de la municipalidad, ¿no? Era como que había que conciliar, sí, era una especie de buffer de problemas, claro. Sí, y evitar que rompiera lo que se había soltado. Que las empresas que estaban ahí y ya habían hecho ingreso a la obra, ¿no? Habían ingreso para empezar a hacer los trabajos preliminares y de limpieza y no avanzaron sobre lo que todavía se podía salvar, que no estaba condenado por el proyecto, si se quiere. El puente grúa, ciertos anclajes, ciertos
elementos industriales que habían sobrevivido o gubernamentales, ¿no? Que eran codiciados para canjear por asado, ¿no? Por cobre, plomo. Más de uno se le hacía boba la boca. Y trataba de hacer, por lo que ahora era un registro que, bueno, que no sé, más allá de que no estaba pensado, ¿no? Pero sí, puente grúa es una constante en muchos edificios. Si se conserva el puente grúa del edificio, aunque cambie su función, hay una decisión que se tomó. Sí, Se conserva el puente grúa. Transformó como un clásico, ¿no? En un clásico, efectivamente. Después, si funciona o no el puente grúa, es otro tema. Acá en Remedios de Escalada, en la UNLA, la Universidad de la Luz, el puente grúa está. En Caminito, hay varios lugares que el puente grúa está. Bueno, en la usina está. Ahora, después hay que usarlo para 3.000 kilos. Es bárbaro, ¿no? Levantar, subir y bajar. ¿Y qué hacemos? ¿Qué construimos? El Liebig estaba. El Liebig, bueno, debe estar bien. Eso sí, se mantuvo. Bueno, Bueno, Así que bueno. muchísimas gracias. sí.